Bien, yo voy a hablar de un proyecto que es el proyecto PESA, CENIC Santander. PESA viene del inglés, Progression of Early Subclinical Atherosclerosis. CENIC viene de Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares y Santander, Banco de Santander. Bien, ¿qué es el PESA? El PESA es un estudio prospectivo, longitudinal, un estudio de cohortes que incluye a más de 4.000 trabajadores asintomáticos sin enfermedad cardiovascular, con una edad media, jóvenes, diría yo, entre 40 y 54 años, a los que se les va a seguir durante un periodo de 6 años con los objetivos de caracterizar la presencia, la localización y la progresión de placas ateroscleróticas en sus etapas iniciales, asintomáticos, subclínicos, estudiar la asociación de esta enfermedad en las etapas tempranas con los factores de riesgo tradicionales y con factores de riesgo que esperamos descubrir, emergentes, especialmente utilizando biomarcadores, utilizando técnicas analíticas ómicas, veremos más adelante. También evaluar en detalle la influencia del estilo de vida, de la dieta, de la actividad física, de los patrones de sueño, factores psicosociales, nivel de depresión, todo ello relacionado con la presencia, la progresión de la enfermedad aterosclerótica en las edades tempranas de la vida. Y finalmente, también en un subgrupo de estos pacientes vamos a intentar caracterizar la composición de esas placas, el carácter inflamatorio, la actividad celular de esas placas y la influencia que ello pueda tener en el desarrollo futuro de eventos clínicos. Bien, este no es un estudio que surge porque sí, forma parte de una línea estratégica del Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares del CENIC. Es una línea centrada en la prevención de enfermedades cardiovasculares y este estudio PESA encaja bien en esta línea estratégica donde hay además un programa para evitar el desarrollo de factores de riesgo cardiovascular, programas de educación en la infancia, el programa de salud SHE. Hay otro estudio paralelo al PESA desarrollado en trabajadores, en este caso de la factoría de General Motors en Figueruelas, Zaragoza, donde de forma paralela al PESA se van a hacer o se están haciendo estudios de imagen y estudios de perfil de riesgo cardiovascular similares al PESA. Y finalmente el CENIC tiene también estudios centrados en prevención secundaria, en prevención de nuevos eventos cardiovasculares, centrados fundamentalmente en reducir el riesgo, aumentando la adherencia al tratamiento con la utilización de combinación fija de fármacos, la polipíldora, en colaboración con Ferrer, y en concreto el estudio SECURE, que está patrocinado por la Comisión Europea en el programa Horizonte 2020, está liderado también por el CENIC en esta dirección. Bien, estos son los investigadores del estudio PESA. El investigador principal es el doctor Valentín Fuster, ya se ha dicho aquí. Además, dentro del comité director del estudio PESA está la dirección del propio CENIC y la dirección de los servicios médicos del Banco de Santander, el doctor Agustín Mocoroa, el doctor Borja Ibáñez, que está aquí con nosotros, Vicente Andrés, el gerente del centro, Alberto Sanz, y luego tenemos distintas personalidades, cada una de ellas enfocadas a dirigir los aspectos fundamentales de este estudio: imagen, Javier Sanz, estilos de vida, nutrición, el doctor José María Ordovás, el doctor Enrique Lara, Héctor Bueno, José Manuel García Ruiz y nuestra project manager Laura García. Bien, vamos a colocar al PESA en el contexto de otros estudios de su enfermedad aterosclerótica cohorte subclínica. El PESA no es el primero de ellos. Todos ustedes han oído hablar ya del estudio CARDIA, todavía en marcha, el MESA, el ARIC o el High Risk Plaque Initiative, el HRP. Bien, ¿cuál es el gap que el PESA viene a rellenar en esta serie de estudios de cohortes ya en marcha y con una producción de conocimiento más que notoria? Ninguno de ellos, aquí ven, ha estudiado lo que nosotros creemos, así vamos a intentarlo demostrar, como un territorio muy importante a la hora de detectar las fases iniciales de la enfermedad aterosclerótica, un territorio accesible al estudio no invasivo como son las arterias femorales. Todos estos estudios bien se han centrado en carótidas o se han centrado en el estudio con TAC del calcio coronario utilizando el score de Agaston. Bien, el PESA viene
a estudiar pacientes de bajo riesgo, ya lo hemos dicho, asintomáticos, mediana edad, 40, 54 años, y como novedad, ¿qué incorpora? Incorpora el estudio de las arterias femorales con técnicas novedosas, como son el cálculo del volumen de enfermedad aterosclerótica, la Atherosclerotic Plaque Burden, utilizando tecnología con ecografía tridimensional. Incorpora la utilización de sistemas híbridos de PET y resonancia que nos van a permitir, además de caracterizar las placas ateroscleróticas que seamos capaces de detectar en estas fases tempranas, capaces vamos a ser también de detectar la actividad metabólica, el grado de inflamación que esas placas tienen y ojalá predecir aquellas que vayan a ser responsables de futuros eventos cardiovasculares. Aquí tienen ustedes el flowchart del estudio PESA. Es un estudio, como ya he dicho, en más de 4.000 trabajadores del Banco de Santander. Comenzó en el año 2010. Actualmente estamos aquí, estamos en el año 2015. Es decir, la primera visita o la visita basal o la incorporación de participantes en el estudio ya ha finalizado y hoy les voy a presentar los datos ya publicados del análisis con imagen no invasiva, con ecografía 2D y con TAC coronario en estos más de 4.000 trabajadores, en total 4.066 trabajadores. Veremos también algunas imágenes de los estudios que se han hecho en un subgrupo de estos pacientes con imagen avanzada y veremos también algunos datos sobre la análisis con ecografía tridimensional y finalmente algo sobre los estilos de vida y los resultados que nos arrojan todos estos datos que estamos recogiendo. Bien, aquí tienen ustedes un ejemplo de cómo medimos en este caso en las carótidas la enfermedad aterosclerótica subclínica. Además del clásico grosor íntima media, medimos la presencia, sí o no, el número y el tamaño de las placas ateroscleróticas. Entendidas estas como protrusiones dentro de la luz, ahí lo tienen ustedes, utilizamos definiciones ya utilizadas por otros grupos, más de medio milímetro de grosor de protrusión dentro de la luz o más del 50% respecto al grosor de la pared que rodea la placa aterosclerótica. ¿Cómo definimos la enfermedad, presencia sí o no de enfermedad aterosclerótica subclínica? Bien, lo definimos cuando existe al menos una placa en al menos uno de los territorios o al menos un valor de score cálcico mayor de 1 en las arterias coronarias. ¿Cómo valoramos la extensión de la enfermedad aterosclerótica? En estos participantes, en todos se han medido 6 territorios: carótida izquierda, carótida derecha, femoral izquierda, aorta y coronarias. 6 territorios. Bien, definimos ausencia de enfermedad, lógicamente cuando ninguno de estos territorios tiene placa o tiene calcio coronario en el caso de del TAC coronario. Enfermedad focal cuando hay solo un sitio afectado, intermedio 2 o 3 sitios o enfermedad generalizada cuando hay entre 4, 5 o 6 sitios. También esto es una novedad del estudio PESA. Aquí tienen ustedes los resultados, han sido publicados hace ya más de 3 meses en la revista Circulation y aquí vemos en primer lugar cuáles son las características demográficas y perfil de riesgo de los participantes del estudio PESA. Aproximadamente 2/3 son varones, 1/3 son mujeres, la edad media son 45 años, ya he dicho que es una población joven, mediana edad, algo más obesos los varones que las mujeres, cifras de tensión arterial un poquito más altas, cifras de colesterol un poquito más altas. En general, el perfil de riesgo, como era de esperar, en los varones es un poquito más alto que en las mujeres, pero globalmente el perfil de riesgo de esta población es bajo. Son participantes, no podemos decir pacientes, no tienen enfermedad, son asintomáticos, son participantes de bajo riesgo. De hecho, más del 50% de las mujeres, 60%, no tienen ningún factor de riesgo y aproximadamente el 35% de los varones no tienen ninguno de los factores de riesgo cardiovascular conocidos. Y aquellos que los tienen, el más frecuente de ellos es la dislipemia, 53% en varones, más en varones que en mujeres, seguido del tabaco, en este caso más frecuente en las mujeres, 23% versus 19% en varones, y finalmente la hipertensión y una prevalencia muy escasa de diabetes en este grupo de pacientes.
pacientes. Bien, a pesar de este bajo perfil de riesgo, aquí tenemos la prevalencia de la enfermedad aterosclerótica subclínica, entendida, como hemos dicho antes, al menos un territorio de afecto con al menos una placa, 64%. Es decir, sin factores de riesgo en más de la mitad de la población tiene ya enfermedad aterosclerótica subclínica. Más prevalente en los varones, 72%, que en las mujeres, un 50%. Y en cuanto a territorios, es el territorio ilofemoral, como ya habíamos hipotetizado, el territorio que más frecuentemente se ve afectado en estas edades de la vida con presencia de placas ateroscleróticas, 54% en varones, 30% en las mujeres, seguido del territorio carotídeo, el territorio aórtico, la aorta, y finalmente el calcio a nivel de las arterias coronarias. En estas gráficas pueden ver ustedes la prevalencia de la enfermedad en relación con la edad y el sexo en cada uno de los territorios. Es bonito de ver cómo a medida que aumentamos la edad en los distintos subgrupos, como es de esperar, en todas las formas de medir, en todos los territorios aumenta la prevalencia del número de placas y lo hace de una manera mayor o más importante en los varones en color azul en comparación con las mujeres en color rojo. Y esta diferencia se ve muy clara en el caso de la calcificación en las arterias coronarias. Bien, aquí vemos la distribución en cuanto a extensión de la enfermedad, enfermedad focal, enfermedad intermedia, enfermedad generalizada, en sexo, por edad, y por sexo y por edades. Fíjese cómo a medida que nos movemos en los grupos de mayor edad, el porcentaje de participantes con más de 4 territorios afectos, enfermedad generalizada, crece. Esto se ve de manera muy evidente en los varones, pero también se ve a una escala menor en las mujeres. Y quiero llamar su atención sobre la distribución de la extensión de la enfermedad en las mujeres entre 50 y 54 años versus la de los varones entre 40 y 44 años. Es decir, esta es una prueba muy clara de que las mujeres, en cierto modo, van, como diría yo, unos 10 años por detrás en cuanto al desarrollo de enfermedad aterosclerótica subclínica en este grupo de edad. Y aquí tenemos la distribución de la enfermedad aterosclerótica de acuerdo a las escalas de riesgo cardiovascular utilizando los factores de riesgo clásicos. De nuevo, es muy interesante ver cómo a medida que nos movemos entre los grupos de bajo riesgo, utilizando el Framingham Score a los 10 años, cómo a medida que nos movemos de bajo a alto riesgo aumenta la presencia de enfermedad aterosclerótica, y esto sucede también utilizando el Framingham Score a los 30 años, cómo aumenta, pero me gustaría llamarles la atención sobre algunos subgrupos, como son, por ejemplo, este 25% de participantes que, aun siendo considerados de bajo riesgo utilizando estos scores, tienen enfermedad aterosclerótica intermedia y generalizada, o incluso iría más allá, como hay un subgrupo de participantes que, aun siendo considerados de alto riesgo, utilizando estos scores basados en los factores de riesgo clásicos, no desarrollan enfermedad aterosclerótica subclínica, o cuando la desarrollan es muy limitada, es focal. Bien, estos son aspectos que el estudio PESA está poniendo, digamos, de manifiesto y que van a ser y son la base de análisis y estudios que nos van seguro a intentar o aclarar cuál es la base fisiopatológica que explique estos hallazgos que acabamos de mostrar. Bien, esto hasta ahora hemos mostrado en análisis con ecografía 2D, hemos hecho ya las mediciones con ecografía tridimensional del volumen de placa. Tenemos ya datos que han sido presentados recientemente en el Congreso Europeo de Cardiología, donde vienen a corroborar, midiendo ya el volumen, el plaque burden de los 4 territorios femorales, 2 femorales y 2 carótidas, cómo se mueven estos datos, como no podía ser de otra manera, en forma paralela a lo que hemos descrito hasta ahora. Mayor volumen de placa en los varones que en las mujeres y mayor volumen de placa en las femorales que en las carótidas, y sobre todo, aunque esto es una manera indirecta de valorarlo, mayor progresión cuando valoramos los grupos medidos por edad.
progresión entre comillas, porque esto no son datos de estudio longitudinal, sino que es un cross-sectional data de los estudios de los análisis hechos en la cohorte basal. Pero de manera indirecta podemos ver cómo la progresión, el crecimiento en volumen de placa es más llamativo en varones que en mujeres y sobre todo, diría yo, más llamativo en femorales que en carótidas, y por eso nuestra hipótesis de que las femorales van a ser un marcador más interesante a la hora de valorar estas fases tempranas de la enfermedad que las carótidas. ¿Qué más? En cuanto a estilos de vida, estos son datos no publicados, pero no me resisto a enseñárselos por interesantes, como son el análisis que hemos hecho en cuanto a los patrones de dieta. Utilizando una metodología de análisis de clusters, nuestros participantes se agrupan de manera muy clara en 3 clusters que en cuanto al tipo de dieta, 40% siguen un estilo de dieta mediterráneo, otro 40% aproximadamente un estilo de dieta occidental y finalmente identificamos en un 20% de ellos lo que hemos venido a llamar un patrón de dieta más relacionado con un estilo de vida con mayores tasas de estrés, se caracteriza por más frecuentes comidas fuera del hogar, por mayor consumo de alcohol, mayor consumo de bebidas azucaradas, y lo más interesante de esto es que este patrón de dieta, en todas las formas en las que le hemos mirado, tiene mayor prevalencia de enfermedad aterosclerótica y aún así corregido por una mayor presencia también de algunos de los factores de riesgo. Es decir, parece que hay algo en este estilo de vida, en esta dieta, que hace que este perfil de sujetos, de individuos, desarrollen más precozmente y con más severidad enfermedad aterosclerótica. Bien, como he dicho antes, estamos aquí en el año 2015. Además de lo que hasta ahora les he mostrado, hemos analizado ya las imágenes que hemos obtenido en un subgrupo de participantes. No son 1.300, son algo más de 900, pero es un número importante, algo más de 900. Participantes con enfermedad aterosclerótica demostrada en la ecografía. Se han hecho estudios con imagen avanzada utilizando un sistema híbrido de PET y resonancia magnética con una mesa rotatoria que nos permite poder utilizar la superposición de imágenes y localizar exactamente la actividad metabólica en las placas que identificamos con la resonancia. Con la resonancia nuestro objetivo es, en primer lugar, aparte de medir tamaños, volúmenes de placa, pero sobre todo caracterizar placas blandas, placas fibrosas y superponer, como en este caso, fusionar con la actividad metabólica de esas placas de tal manera que podamos identificar aquellas que tienen mayor actividad celular, actividad inflamatoria y, como ya he dicho antes, poder identificar, ojalá, aquellas que vayan a ser responsables de futuros eventos clínicos. Voy un poco rápido. Además de todo esto que hemos dicho, en estos participantes hemos sacado muestras de sangre. Muchas muestras de sangre, son del orden de 30 mililitros, almacenados en alícuotas, son como más de 30 alícuotas por participante, por 3 visitas. Vamos a terminar el estudio con más de casi 400.000 muestras almacenadas en nuestro biobanco del CENIC. ¿Y con qué objetivo? Pues con el objetivo de encontrar, como he dicho inicialmente, nuevos biomarcadores basados en las últimas técnicas de proteómica, metabolómica, transcriptómica, genómica, etcétera, que nos permitan descubrir no solo marcadores de enfermedad, sino además encontrar explicaciones fisiopatológicas para estos hallazgos que yo he descrito, por ejemplo, de pacientes con factores de riesgo sin enfermedad o sin factores de riesgo con enfermedad. Y esto ya ha comenzado. Este es un estudio piloto hecho en la unidad de proteómica del centro del CENIC, donde en una primera fase, con muy poquitas muestras, se prevé ya encontrar un perfil proteómico capaz
de momento, de identificar aquellos sujetos que tienen enfermedad aterosclerótica, identificarlos y sobre todo distinguirlos con una muestra de sangre de aquellos que no tienen enfermedad aterosclerótica subclínica. Eso para la proteómica. Para la metabolómica queremos conseguir algo como esto. Esto no es el PESA. Este es un estudio ya publicado en el Nature. Es un estudio hecho en diabéticos. Son más de 2.000, perdón, no en diabéticos, en 2.000 individuos no diabéticos, donde lo que se ha hecho es encontrar un trazador metabólico con muy poquitos aminoácidos y con una fuerte capacidad predictiva para el desarrollo de diabetes en los años siguientes. Este es nuestro sueño, encontrar un trazador metabólico que nos permita predecir con una fuerte capacidad predictiva el desarrollo de enfermedad aterosclerótica en el futuro. De esto vamos a oír hablar esta mañana. También el PESA está investigando la influencia o la relación que pueda tener la longitud de los telómeros en un grupo de casi 1.500 participantes del estudio sobre la influencia del acortamiento y la longitud de los telómeros sobre el desarrollo de la enfermedad aterosclerótica, entendida como una enfermedad crónica y degenerativa que es. También, y ya estoy terminando, en esta segunda visita, año 2015, hemos decidido intervenir en un subgrupo de los participantes del estudio PESA, intervenir en su estilo de vida, cambiar ese perfil de riesgo y ver la influencia que eso puede tener no solo en los factores de riesgo, sino en la progresión de la enfermedad aterosclerótica. Esto se está haciendo en colaboración con la Universidad en Ámsterdam, BU University, del profesor Van Mechelen. ¿Cómo intervenimos? Intervenimos en un subgrupo, como digo, de 500 participantes, en los que se hacen una serie de visitas programadas, entrevistas dirigidas a cambiar el estilo de vida, una medición estricta de la actividad física en esos pacientes e incluso la utilización de estaciones de trabajo que en su oficina les permite no permanecer mucho tiempo sentados, sino de pie, sentados, de tal manera que podamos ver, después de un año de intervención, cuál es la influencia que esta terapia tiene sobre el desarrollo de enfermedad y sobre los marcadores que miramos en estos pacientes en cuanto a las analíticas que hemos demostrado. Y finalmente termino enseñando algunos de otros proyectos que surgen en el seno del estudio PESA. Este es un estudio en el que se ha incorporado la resonancia cardíaca en la visita de los 3 años de seguimiento del PESA en esos 900 pacientes. Es un estudio financiado por el FIS, donde trata de correlacionar no solo la enfermedad aterosclerótica subclínica, sino la enfermedad miocárdica subclínica. Vamos a buscar patrones de alteración miocárdica que nos sirvan para predecir aquellas alteraciones o aquellos participantes que en el futuro vayan a desarrollar alguna patología a nivel del miocardio, no solo de la aterosclerosis. Bien, después de todo esto, algunas conclusiones. La enfermedad aterosclerótica es muy prevalente, la enfermedad subclínica es muy prevalente en la cohorte del PESA. Más de la mitad de los participantes, aun siendo considerada una población de bajo riesgo, presentan enfermedad intermedia o generalizada. Esta prevalencia es mayor en los varones y, sobre todo, quiero remarcar que es más prevalente en la región iliofemoral comparado con las carótidas. Como ya he dicho, hay una proporción importante de sujetos considerados de bajo riesgo que presentan enfermedad aterosclerótica subclínica y el seguimiento que estamos ya recogiendo de este grupo de pacientes nos servirá, ojalá, para valorar si realmente estos hallazgos nos sirven para predecir el desarrollo de eventos futuros. Y finalmente esperamos que el estudio PESA sirva para identificar esos nuevos factores o marcadores de riesgo en gente asintomática en edades tempranas de la vida, que nos sirva para establecer un tratamiento más personalizado y sobre todo más eficaz en las fases tempranas de la enfermedad. Y no quiero acabar sin agradecer, además de su atención, a todo el equipo PESA que de forma coordinada consigue que este estudio en el día a día funcione como está funcionando de forma modélica. Muchas gracias.